Quiero comentarles que recibimos este presente de Librería Cívica acá en la capital de la provincia de Santa Fe, el fenómeno procesal Lecciones 1 de Francisco Cecchini. Gracias a Javier que nos envía esta nueva publicación de editorial Librería Cívica. Un autor, fue juez este hombre, una persona que escribe muy bien en la materia. Estamos en el estudio con Eduardo Hauchen, Germán, para abordar temas que, nosotros instalamos temas para darle continuidad a determinadas cuestiones que venimos abordando, ¿no? Sí, doctor, buenas noches, muchas gracias por venir. Es un placer para Nota22.com recibirlo como siempre. ¿Qué le parece? Gracias a ustedes también. ¿Qué le parece, doctor, el proyecto de Código Procesal Penal de la Nación que fue sancionado por el Congreso el año pasado y que por decreto de necesidad y urgencia fue derogado? ¿Cómo estaba estructurado? ¿En qué consistía? ¿Cuál es su opinión? Sí, en realidad lo que se aplazó es la entrada en vigencia, ¿no? La entrada en vigencia, exacto. Claro. Y lo hizo el presidente Macri mediante un decreto de necesidad y urgencia que en el fondo genera debates, ¿no? Si se puede hacer o no, y esa era la pregunta concretamente, ¿no? Claro. Bueno, el nuevo Código Procesal Penal que sancionó el gobierno del Congreso anterior, desde mi punto de vista, sigue la misma tónica moderna, o sea, con el principio acusatorio adversarial que ya prácticamente tenemos en toda Latinoamérica y en la mayor parte del país. Tiene la misma estructura medular, el mismo esqueleto que prácticamente el código que ya tenemos en Santa Fe. Por eso en su oportunidad, hace mucho tiempo he dicho, entre ellos, creo que alguna vez lo he dicho en este programa, bueno, más allá de que me comprende la Generalidad de Ley porque fui miembro de la comisión redactora, pero yo ya preveía de que de haber sido la provincia más atrasada, como lo éramos, en materia procesal, en materia de juzgamiento, el método de juzgamiento acá en la provincia, a nivel vergonzoso, bueno, tanta lucha, pasamos a ser la más avanzada. Eso lo dije en su oportunidad hace ya muchos años, y no solamente que íbamos a pasar a ser la más avanzada como lo fuimos, sino que ya todas las otras provincias nos iban a tener que copiar a nosotros. No me equivoqué. El resto del país ya nos está copiando al punto tal de que el propio Congreso de la Nación, al modificar el Código Procesal Penal de la Nación, adopta el mismo sistema con todas las mismas características, por supuesto con una redacción distinta, con una, en algunas normas, simplemente cuestiones gramaticales, que me parece que están muy bien, incluso que serían loables copiarlas, cuestiones de detalles, algunas muy importantes, pero lo estructural, que es lo más relevante, que es la adopción de un sistema acusatorio adversarial que significa fundamentalmente la mayor garantía de imparcialidad, que en definitiva es la garantía más suprema porque es la inherente al acto de hacer justicia, porque jamás puedes hacer justicia a un juez que no es imparcial. La única manera de lograrlo es mediante un proceso acusatorio y adversarial. Ahora, con las ventajas que usted está planteando, suspender su entrada en vigencia, aplazarla mediante un decreto de necesidad de urgencia parece contradictorio, porque la urgencia sería que esté en vigencia, digamos. Sí, aconteció lo siguiente. El proceso de estudio para la sanción de este código fue bastante demorada en el Congreso anterior porque hubo varios proyectos
de los varios proyectos se cambiaron, varios proyectos se eliminaron. A último momento, en el año pasado, se puso una aceleración en donde después se terminó incluso pasando por una zaranda y después a un filtro en donde hubo que apurar una buena redacción de una unificación del proyecto y se aceleró más todavía a los fines al poco tiempo de terminar, algo similar a lo que sucedió con el Código Civil y Comercial, y al final se sancionó por el Congreso. ¿Cuál es el problema? El problema es que el Congreso sanciona el Código Procesal Penal de la Nación con estas características muy loables y muy excelentes en su contenido, como ya lo dije, y le da como fecha de entrada en vigencia, expliquémoslo a la gente un poquito cuál es el ámbito de competencia o vigencia territorial que tiene el Código Procesal Penal de la Nación. El Código Procesal Penal de la Nación tiene una vigencia territorial que abarca lo siguiente: Capital Federal, y digo bien Capital Federal porque no es ciudad autónoma, en donde rige el Código Procesal Penal para cuestiones contravencionales, sino en el ámbito de todo lo que es Capital Federal y todo lo que son la justicia federal en los juzgados federales de Capital Federal, en todas sus instancias, y en la justicia federal de todo el interior. O sea que es muy importante y abarca una competencia territorial que conlleva un contenido poblacional de una magnitud muy, muy relevante. Estamos hablando de una cuestión muy importante, sin quitar la importancia a cada código provincial, desde luego. Bien, continuando entonces con la respuesta, una vez que la audiencia está informada. Como se sancionó a último momento, la misma ley de sanción, entre las disposiciones transitorias, preveía que el código iba a comenzar a entrar en vigencia, o sea, ya a ejecutarse, a enjuiciarse, a realizarse de esa manera, en vigencia plena, el 1 de marzo del año 2016. Bueno, hago un paréntesis acá para aclarar una cosa. Lo mismo sucedió cuando se sancionó el código acá procesal penal en la provincia de Santa Fe, se le pone una fecha de entrada en vigencia. Sí, pero siempre fue por ley en la provincia de Santa Fe, según tengo entendido. No es el gobernador que hizo un decreto. No, pero todavía no entré en el... prórrogas habla, claro, las prórrogas seguramente. Sí. Está bien, no, pero estoy aclarando de que siempre se pone una fecha de entrada en vigencia bastante estimativa, como para prever de que se puede organizar. Se puede organizar cuestiones estructurales, sobre todo porque significan grandísimos cambios. Exactamente. Acá, quizás un poco por demagogia sana o lo que fuere, se le puso una fecha que apenas yo leí la ley o apenas salió la noticia, yo me reía porque dije, era risible. Es decir que el código se podía entrar en vigencia, sancionarse a fines del año pasado por el Congreso y entrar en vigencia en todo el 1 de marzo de este año es una imposibilidad total. De manera tal que todos los que estamos en el tema ya sabíamos de que esto ya iba a ser una imposibilidad total y de que esa fecha iba a ser prorrogada. Sí o sí. El tema es la forma y la constitucionalidad. ¿Por qué le planteo esto, doctor? Y vuelvo un poquito a la pregunta inicial.
Porque la Constitución Nacional marca claramente 4 temas que no pueden ser abordados por decreto de necesidad de urgencia: tributario, cuestiones electorales, partido político, y aparece la materia penal. Entonces la pregunta sería si el Código Procesal Penal puede ser suspendido por un DNU a partir de si es o no materia penal o un tema penal en términos constitucionales. ¿Cuál sería su visión? Bueno, a mí no me cabe ninguna duda que no hablo por mí. Sí. Yo tengo el convencimiento absoluto de que el Código Procesal Penal es materia procesal, que no tiene absolutamente nada que ver con la materia penal, que es una cuestión de fondo. Las excepciones que vos, Maximiliano, muy bien has detallado, que hace la Constitución en el artículo 99, que le otorga las facultades al presidente para dictar decretos de necesidad y urgencia, y a su vez cuáles son las excepciones en las que no puede. A ver, expliquemos a la gente para que un poco entienda. La materia penal es aquella que está toda relacionada con el dictado por el Congreso de la Nación de normas que castigan conductas, que sancionan conductas con carácter de delito. Técnicamente llamada legislación de fondo. Exactamente, lo que los abogados llamamos legislación de fondo, en oposición a legislación formal, que es la de procedimiento. De fondo porque además rige para todo el país, es decir, y que es materia no solamente de vigencia en todo el país, sino que es materia de sanción por el Congreso de la Nación. El Congreso de la Nación es el único que constitucionalmente puede dictar qué conductas son delictivas. Eso es lo que se llama Código Penal, y que, para que la gente lo sepa, los delitos no están solamente contenidos en el Código Penal, sino en muchas leyes especiales también. Bien, esto es lo que es explicado de manera muy sencilla para la audiencia, por supuesto, para que la audiencia entienda lo que es materia penal. Y lo que en consecuencia el Poder Ejecutivo tiene vedado de reglamentar o dictar o inmiscuirse de cualquier manera mediante decretos de necesidad de urgencia. Ahora, todo lo que es cuestión de la regulación de la garantía constitucional prevista en el artículo 18, que es la realización del juicio previo, el juicio previo está delegado, ha quedado reservado por cada provincia, por la misma Constitución dentro del sistema federal, a ser regulado por cada una de las provincias. Eso es lo que se llama derecho procesal o materia procesal. La materia procesal es la que rige la forma de reglamentar el modo y los métodos de enjuiciamiento. En consecuencia, lo que es materia procesal, si bien en este caso estamos hablando de derecho procesal penal, no tiene absolutamente nada que ver con la materia penal. Son dos cosas completamente distintas. O sea que lo que usted dice es que el presidente Macri podía tener un DNU, podía dictar un DNU aplazando la entrada en vigencia del Código Procesal Penal. Eso es lo que usted entiende. ¿Lo ve bien, digamos, eso? Desde mi punto de vista, sí, en consecuencia. Pero no solamente por el hecho de que no es una materia penal constitucionalmente vedada, sino porque cuando el gobierno actual asume el decreto que deroga la entrada en vigencia del Código Procesal Penal, que tenía, como ya dije hoy, prevista la entrada en vigencia para el 1 de marzo de este año. Inmediatamente se encuentran con que era una imposibilidad. Está claro. Esa imposibilidad que no solamente regulaba
había que regular infraestructura, presupuesto, no solamente de la justicia, sino del Ministerio Público de la Acusación. Se imponía la realidad de que no era posible que entre en vigencia. Era imposible. Entonces, el decreto tiene fecha el decreto 257 es del 29 de diciembre del 2015, o sea que ellos, no estando el Congreso en sesiones y volviendo al Congreso a sesiones el 1 de marzo, valga la casualidad, constitucionalmente, recién el 1 de marzo, se encontraron ante una cuestión, el Código Procesal Penal, que había que implementar infraestructura, presupuesto, personal, y una enormidad de cosas para poder ejecutarlo para el 1 de marzo, y no solamente de lo que es la parte de magistratura, sino que son también las leyes del Ministerio Público y Ministerio de la Defensa, que es igual que acá en Santa Fe, doctor, como usted sabe. Era imposible. Entonces, ¿qué hizo? Dictaron en carácter de decreto de necesidad y urgencia la derogación de esa entrada en vigencia, con la firma de todos los ministros y la firma del ministro de gabinete, refrendada por todos ellos, y la remitieron a la Comisión Bicameral Permanente, a los fines de que, como manda la Constitución, la Comisión Bicameral Permanente haga un cronograma de entrada en vigencia e informe conjuntamente al Consejo de la Magistratura y al Ministerio de Derechos Humanos. Bien. Le agradezco muchísimo que haya venido, doctor Eduardo Hauchen. Es un tema que lo seguimos abordando porque nos gusta echar luz sobre temas que se debaten en los medios, y la verdad que escucharlo con la claridad que lo explica a nosotros nos suma mucho como programa poder escucharlo a ustedes. Así que muchísimas gracias por estar. Bueno, gracias a ustedes. La semana que viene estamos repasados de tiempo. La semana que viene vamos a tener una sección. Van a aparecer lechuzas, va a haber una de oro para el que haga bien algo, una de lata para el que no hizo bien algo o no terminó de hacerlo, y una de madera. Me eximo de explicarla por qué de madera. Sí, me quedó una información, pero para la semana que viene. Estamos repasados de tiempo. Sí, por eso. La semana que viene. Si tenés 30 segundos. No, la semana que viene. Gracias, doctor, por venir. Gracias, muy doctor. amable. Bueno, gracias a ustedes. ¿Nos vemos la semana que viene? Nos vemos la semana que viene. Gracias por estar de otro lado.